Venga, venga, ya casi estamos. Cerramos esto de aquí. Vamos a crearnos una esfera. Sphere. ¡Qué bonita! Y vamos a enlazar los valores que recibamos de Arduino con el Uniform Scale, la escala de la esfera. Así podremos controlar el tamaño de la esfera usando nuestro potenciómetro en la vida real. Abrimos nuestro script otra vez y ahora dentro del bucle de nuestro while vamos a crear una variable remapedData, datos remapeados, cuyo valor sea el cálculo de la función remapValue que acabamos de crear. Y ahora como argumentos le pasamos qué valor es el que queremos meterle a la función para que nos calcule el remapeado. Pues el valor que queremos pasarle es este data, ¿no? El dato que recibimos de Arduino. Y ahora el nuevo mínimo y el nuevo máximo. El nuevo mínimo vamos a poner que sea 0 y el nuevo máximo, pues no sé, 2. La escala que yo podré controlar de mi esfera será entre 0 y 2. Y ahora este valor remapeado es lo que aplicaremos al Uniform Scale como de costumbre. Pinchamos en el parámetro Uniform Scale, nos lo traemos aquí al código, justo después del remap data. Aquí tenemos el parámetro y ahora usamos el método set para darle un nuevo valor. Entre paréntesis ponemos ese nuevo valor que será el remap data, los datos remapeados. ¿Lo tenemos ya o no? Casi, nos falta un paso más. Si ahora ejecutamos esto, nos dará error y la razón es que cuando nos conectamos al puerto serie para leer los datos de Arduino con el readline, primero llegan unos cuantos strings vacíos y luego empiezan a llegar los valores reales. Y nuestra función remapValue no puede hacer operaciones matemáticas con strings. Necesitamos números, necesitamos integers, números enteros. Pues eso lo arreglamos añadiendo lo siguiente justo después de recibir los datos. If data, ponemos dos iguales porque vamos a hacer una comparación. Y ahora un string vacío. Si el valor que me está llegando por el puerto serie es un string vacío, como hemos dicho que pasa, entonces considérame que ese data, ese valor que está llegando, es un 0. Considéramelo como si fuese un 0. En cualquier otro caso, else, si lo que llega no es un string vacío, sino que es un número, un valor real, conviérteme ese dato que llegue en un número entero, en un integer. Eso lo hacemos con int y dentro del paréntesis lo que queremos convertir en integer. Si me llega un string vacío, pues considéralo un 0. Si me llega cualquier otra cosa, pues conviérteme esa otra cosa, que será un número, lo más seguro, en un entero, para que yo luego pueda hacer el remapping y ya pues todo fluya como tiene que fluir. Y ahora sí, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, ya tenemos nuestro código. Aplicamos los cambios, leemos el sensor. Empiezan a surgir los números y veo que el timeout es muy corto. Voy a subirlo de... ¿Dónde lo tengo? Aquí. De 3 voy a subirlo a 10. Aplicamos. Voy a bajarme esto por aquí para poder ver el resultado. Mi esfera se ha quedado en escala 0. Voy a ponerla en 1. Y voy a coger mi placa con el potenciómetro para empezar a ajustar. A ver si funciona. ¡Oh, sí! Si yo lo veo, vosotros también. Esto funciona de maravilla.